que esto... Ah, ya. Bien, chiquillos, antes que todo, buenas tardes. Bueno, por supuesto que aún no he corregido su informe y nada de esas cosas, así que no vayan a preguntar que si aún tengo una nota porque no las tengo, ¿ya? Chiquillos, en la clase de hoy vamos a ver los sistemas de iniciación utilizados en minería. La clase pasada vimos el tema de los explosivos, ¿ya? Dentro de lo que más se utilizan, hoy día vamos a ver los sistemas de iniciación. Dentro de lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver el sistema de iniciación, el no eléctrico, ¿ya? El tradicional, bueno, no me acuerdo cuáles son los que tengo planificados para hoy, ¿ya? Pero, con la opción de la mecha, ya. Algunas cosas fundamentales para el tema de la comprensión de estos sistemas, ¿ya? Por supuesto que el objetivo del día de hoy va a ser definir y analizar los principales métodos de sistema de iniciación utilizados en la minería. Son varios, ¿ya? No es solamente uno, sino que está el sistema de iniciación electrónico, que es el tope de línea, llamémoslo así, el estándar de la minería, de gran minería, por sobre todo. Tiene mucho que ver eso también con el tema de los contratos, ¿ah? Porque es lo más tecnológico que hay equipos que igual son limitados, requieren de cierto componente para poder trabajar, ¿ya? Componentes técnicos dentro de lo que podemos analizar. Y hay otros, ¿ya? Están los eléctricos, están los no eléctricos, lo que es sistema tradicional, sistema silencioso, cuando se ocupa cordón donante, cuando no se ocupa cordón donante, en fin. Vamos a entender bien esa parte que, que podemos aplicar, ¿cierto? A los sistemas. Un segundo. Ya. Sí, los sistemas de iniciación, bueno, como les mencionaba, y son aquellos elementos que permiten transferir la señal de la detonación a cada pozo, asignando un tiempo de iniciación para detonar. ¿Ya? Espérenme un poquito. Un segundo, chiquillos, que estoy resolviendo una cosita. No podía saber en todo el día esto gente encima. A la gente le gusta cobrar plata, te llaman a cada rato. Ya, todo para no ser socio ni inversionista de Dicom después. Ya, chiquillos, entonces, dentro de lo que podemos analizar, ¿cierto? El sistema de iniciación es básicamente lo que te entrega a ti la energía necesaria para poder iniciar, ¿cierto? La columna explosiva. Sin el sistema de iniciación no podemos hacer nada, básicamente, ¿ya? Para que entendamos un poquito en la conexión o línea, ¿cierto? Que va desde superficie, en el caso del rajo, desde superficie, ¿cierto? Una cierta distancia. Eso recorren después una cierta línea de iniciación, un tubo de choque o cordón donante, dependiendo del sistema. Y después, obviamente, pasan a los detonadores, ¿cierto? Y a los iniciadores de cada uno de los pozos, ¿ya? ¿De qué depende esto también? Te condiciona la cantidad de fragmentación producida, afecta la cantidad de vibración generada y el sobrequiebre y la violencia con que esto ocurre. Con violencia se refiere directamente a cuando es demasiado agresivo el sistema de iniciación, ¿ya? Generalmente eso se da cuando ocupas cordón detonante de alto gramaje, ¿ya? En la actualidad hay otra alternativa, ¿cierto? Que acá entendemos bien que hay algunos casos que la gente suele relacionar el sistema o sea, el cordón donante como sistema de iniciación línea base, ¿ya? Pero es un componente de, ¿ya? En los actuales, lo que sistemas electrónicos funcionan de otra forma, con otras líneas, ¿cierto? No me acuerdo exactamente los nombres, ¿ya? Eso lo vamos a ir a medida que vayamos trabajando, pero sí se entiende el sistema de funcionamiento. Pues está el no eléctrico, que es el sistema NONEL comúnmente llamado. Esos vienen con un retardo por defecto, o sea, no son mapeables, no son configurables a diferencia de lo electrónico. El fulminante, que tiene obviamente una cierta composición, en su interior electrónico tiene un chip. Y ese chip, una vez que recibe la onda, ¿cierto? Electrónica, se activa, ¿ya? Y una vez que se activa el retardador, ¿cierto? Y una vez que eso eh, se detona o hace la función correspondiente para activar el iniciador. ¿Por qué el tope, ¿cierto? De lo más tecnológico que hay? Porque en el fondo, chiquillos, tenemos la facultad de poder revisar qué pozos se activaron y qué pozos no se activaron, ¿ya? Eso con el electrónico. Cuando tú los configuras, ¿cierto? Después hace el mapeo o el resumen, ¿cierto? En lo que te bota el equipo, ¿ya?
em, te dice, por ejemplo, cuáles son los pozos que sí salieron, los que sí se activaron, los que no se activaron y por qué no se activaron. ¿Ya? Generalmente esto vienen garantizados, no es garantizado, es estandarizado, ¿cierto? Que de alguna forma hay normalizados para que su funcionamiento sea efectivo. ¿Ya? En fin, está el eléctrico, el electrónico y el a fuego. ¿Ya? Que eso básicamente se ocupa para los sistemas de iniciación inicial. ¿Ya? O sea, en la época de los picapiedras usted podía haber ocupado esto. ¿Ya? Pero ahora no, se ocupa bastante para iniciar la mecha. ¿Ya? Entonces, tenemos los distintos sistemas de iniciación. Como les he mencionado, chiquillos, el clásico acá, el estándar, es el electrónico. Y por defecto también podría ser, no sé, por lo que es la pequeña minería o mediana minería, que trabajan con sistemas no eléctricos, ¿ya? Los famosos sistemas, los noneles. Los de la serie, por ejemplo, hay distintas series, pues, hay de corto periodo y largo periodo. No sé si lo vimos esta vez en la clase anterior, pero obviamente después se los voy a mostrar con mayor detalle. Dice, cada sistema de iniciación ya consigue un conjunto de accesorios para iniciar una carga explosiva. Esto va a depender del tipo de señal que se requiera emitir al detonador. Cabe destacar que cada sistema de iniciación ya consigue un detonador diferente. ¿Ya? Obviamente se entenderá que hay algunos que son sensibles, ¿cierto? A lo que es el fuego, otro que es sensible a la transferencia, ¿cierto? De un sistema no eléctrico, a lo que son los eléctricos, que básicamente una corriente que pasa por un conducto de cable, ¿cierto? Que no es muy utilizado en minería, pero no lo podemos descartar porque también existe en el mercado. Y el electrónico, ¿cierto? Que ya es lo más tecnológico. Siempre doy esta recomendación, chicos, cuando ustedes tengan que ver la forma de, no sé, pues si ya trabajan en tronadura en algún momento de sus vidas, ¿ya? Em, y vean el tema de los costos operacionales son buenos indicadores para saber eh, o para determinar qué impacto generan en los costos de producción. ¿Ah? ¿Por qué? Porque obviamente el costo de tronadura es fundamental, pues no es un costo administrativo, no es un costo que sea secundario, no, es un costo principal. Entonces, en el fondo había esa teoría, ¿cierto?, para poder optimizar las mallas de tronadura, ya sea en el rajo o en subte. Eh, pues tiene que ver mucho con el tema de las distancias de cada una de los parámetros de diseño. Por ejemplo, cuál es la distancia del bar, de la distancia del espaciamiento, cuál es el tonelaje, por ejemplo, de incidencia de cada pozo, cuál es el factor de carga. Creo que alguna vez no sé si han escuchado el factor de carga. Es una proporción o relación que se ocupa para poder determinar cuánto explosivo está ocupando tú por tonelada de material que quieras remover. Hay entre 0,5, entre 1 kilo y más de 1 kilo por tonelada, ¿ya? No sé si eso tiene que ver directamente con el tema de las propiedades de cada explosivo para que usted pueda determinar, ¿cierto?, si está bien o está mal dependiendo de un rango de trabajo, ¿ya? Si usted puede bajar el tema de los costos manteniendo el factor de carga, está bien, ¿ya? Pero ahí si se pone más apretado y empieza, no, mira, cambiamos un sistema más antiguo, agrandemos un poco el distanciamiento de los pozos, tenemos menos perforaciones, tenemos menos pozos que llenar. Sí, es verdad, te puede ahorrar un par de lucas, pero el daño que va a generar en el futuro para la operación que viene después, que es carguillo de transporte, es grosero, ¿ya? O sea, por eso igual tienen que ser cuidadosos en el tema de cuando utilizan la palabra de optimización. Para poder optimizar, tienen que validar a través de indicadores. No es llegar y decir como, ah, mira, mi malla está optimizada. No, o sea, en el fondo puede que lo optimice en base a una teoría, que lo ajuste. Pero si eso te indica, no sé, pues mira, vamos a ocupar menos explosivo, el factor de carga va a bajar, ¿cierto? Nos puede generar quizá una mala fragmentación, ¿ya? En el futuro, ¿cierto? Cuando ya se pueda ir a clase y tengan sus cursos de diseño de tronadura, ahí podemos ver las simulaciones de la tronadura en un programa que hay en la sede y puedes ver más o menos la fragmentación, ¿cierto? De cuál es lo que va a quedar, se hace el análisis cronométrico, de lo más o menos lo que podría salir en la tronadura, ¿ya? Así que es por eso, chicos, que tengan mucho cuidado cuando utilicen la palabra de optimización, porque para optimizar no es fácil, es difícil, ¿ya? Es más allá de un concepto simple de poder decir, nada, yo voy a optimizar, sí, pero tienes que validarlo. Y para validarlo tienes que tener indicadores. ¿Cuáles indicadores? Generalmente son indicadores de producción o indicadores económicos, ¿ya? Porque si hago la misma pega por menos lucas, claro, efectivamente usted está optimizando. Si hago la pega, ¿cierto? Quizás con menos recursos, pero puedo gastar, no sé, pues más lucas, ahí tendríamos que ver el concepto de optimización, ¿ya? Para que lo sepan.
Bueno, algunos accesorios. Tenemos iniciación a fuego. Voy a explicar para qué se ocupa. El detonador de mecha para mina, ¿cierto? Lenta, la mecha lenta o de seguridad o la mecha rápida, que lo único que varía ahí es la velocidad con que se consume, ¿ya? En realidad, más que velocidad, es tiempo de avance por metro. La mecha lenta tiene alrededor de 120, 190 segundos por metro, ¿ya? Eso creo que lo he mencionado un par de veces anteriormente, ¿ya? El CINET, que son los sistemas silenciosos no eléctricos, ¿ya? Que en algunos casos se ocupa un tubo de choque y en el tradicional se ocupa cordón delante. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Todos llevan detonadores no eléctricos, sí, ¿ya? Todos llevan sus respectivos iniciadores también, ya sean emulsiones o sean iniciadores APD de un cierto gramaje, ¿ya? De todas formas, chiquillos, acá no hay que ser muy pillo, ¿ya? O sea, hay que bajar las fichas técnicas y decir, mira, si el fabricante me dice que el APD lo ocupe con tal fulminante, dependiendo de tal diámetro, obviamente yo le voy a hacer caso, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo, que es el que yo siempre ocupo, que es el caso del ANFO. Esto es mi WhatsApp, perdón. Vamos a poner, no sé, por Blendex 930. Menos un segundo, me están llamando por teléfono. Dame un segundo, chiquillo. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Uf. Ya, chiquillo, mira, como les decía, acá no hay que ser muy pillo para el tema de la elección de los APD. A veces uno se marea con esto y dice, bueno, no sé, pues, si no, viene el enunciado, quizás, ¿qué iniciador puedo ocupar? Uy, ¿qué iniciador puedo ocupar? ¿Con qué sistema, cierto, puedo utilizar? En el fondo tienes que fijarte en el explosivo que vaya a seleccionar. Ahora, a nivel teórico, chiquillos, nosotros en el papel podemos aguantar un montón de cosas. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que cuando tú vayas a trabajar al cerro, vas a tener que acomodarte los explosivos que tengan ellos por contrato. ¿Ya? O sea, tampoco es como, no, hoy día se me ocurre trabajar con este explosivo. No. Son contratos que se hacen en relación a un tema de precio de adquisición, por supuesto, te cobran el tema del transporte, te cobran, por ejemplo, un montón de otros factores dentro de lo que es la misma configuración de los ANFO en estos casos, ya por el caso del rajo. Eh, si se fijan acá, tenemos los Blendex, ¿ya? Y esto creo que una vez lo expliqué también. Tenemos las distintas series, el 920, 930, 940, 945, 950. Y son mezclas entre emulsión principal y nitrato de amonio, ¿ya? Y un porcentaje como de un 4,5% de
diésel, ¿ya? El camión en sí lleva 3 tanques, ¿cierto? Donde lleva diésel, nitrato y emulsión o matriz principal que se llama, ¿ya? Cuando tú cargas el pozo, ¿cierto? Y le echas el explosivo, ahí recién se transforma en explosivo, cuando se mezcla, ¿ya? Así igual con el tema de los manejos materiales que se hacen por el tema de los explosivos. Eh, eh, Obviamente hay que transportar, ¿cierto? De forma individual lo que es el tema del iniciador, lo que es los fulminantes, lo que es los explosivos, para todos los casos, ¿ya? Si te fijas acá, dice, en la densidad de los ánfos pesados paseables pueden variar un 5%, y otras propiedades de los gránulos, ¿cierto? En hidrato de amonio. Obviamente aquí podremos sensibilizar en base a esto un 0.9 más o menos un 5%, llegando a 1.32 más o menos 5% de lo que es la densidad, ¿ya? Aquí tampoco hay un tema de que si ustedes se quieran, te tengan de memoria estos conceptos, ¿ya? Realmente no me interesa, ¿ya? Estas fichas técnicas están disponibles, ¿cierto? Para que cada uno las ocupe, pero hay que saber, hay que entenderlas un poquito. Hay algunas propiedades que tienen, ¿qué me importa acá? ¿Cierto? Dice diámetro mínimo recomendado, entonces en el fondo usted no puede poner este explosivo en menor diámetro que esto, ¿ya? Y iniciador mínimo recomendado es de 150, ¿cierto? En cada uno de los casos, ¿ya? Entonces ya sé que, por ejemplo, los APD que son más chicos, 150, no me sirven, ¿ya? Eh, Ahora dice, el tema cuando tú puedas cargar, ¿cierto? Sin confinar en tubo de cartón 6 de diámetro, iniciador con APD 450, y confinado en tubo de acero 6 pulgadas de diámetro, iniciador con APD 450, ¿ya? Pero mira, esto es lo que me importa a mí. Promedio de mediciones in situ en terreno sin agua, de roca medianamente competente, en diámetros de 9,5 a 11 pulgadas, utilízate una APD 900. Entonces, cuando tú haces el modelo, cuando haces el diseño de tronadura, ¿cierto? Tú vas a tener que definir qué cosa. Primero que nada, el diámetro, porque con el diámetro puedes definir todos los otros parámetros, lo que es vara, desplazamiento, todo lo que es el taco. Son constantes que se van acomodando algunas variables. Ya no sé, si tú, por ejemplo, tenías un diámetro de 8 pulgadas, claro, ahí hay que ver bien, ¿cierto? ¿Qué gramaje nos sirve? Si tenéis uno de 9,5, ya me recomiendas uno de 900. Entonces, en el fondo, no hay que ser muy pillo, como les digo, en el tema de la selección de estos accesorios para tronadura, ¿ya? Obviamente, si yo me busco después, no se puede, a ver, APD, NAX, a ver, APD Booster, que sale aquí. Ah, esta es larga. Operación del booster, voladores. Aquí también están los cilíndricos, carga explosiva de alta potencia, gran seguridad destinada a iniciación de agentes de voladura. El cónico, que es para, generalmente a veces reducción secundaria. Eh, Mini booster y mini blaster para casa subterránea, ¿ya? Dice, los iniciadores mini booster y mini blaster son una variedad de especiadores de APD de bajo gramaje, especialmente diseñados para el uso de detonadores tipo no eléctrico, ¿ya? Entonces ahí tenéis el caso que cuando tú trabajís con el sistema no eléctrico, le metí un mini booster o un mini blaster, ¿ya? Lap hole, ¿cierto? Que son para tiros largos ascendentes, en el caso de tronadura de producción, para los métodos de hundimiento, por ejemplo, para un sublevel, para un block caving, ¿ya? Tiro, no sé, pues de 50 metros, 60 metros de largo, en radial, ¿cierto? Se ocupan esos up hole, ¿ya? Y ahí, bueno, hay varios más. ¿Qué más me dice esto? Iniciación y manejo. Dice la iniciación mínima se logra utilizando un tenedor número 8, ¿ya? O mayor, eléctrico, electrónico o no eléctrico. Entonces en el fondo ya tengo 3. El APM funciona con un sistema electrónico, un sistema eléctrico y un sistema no eléctrico, ¿ya? El almacenamiento, la vida útil. Y acá están los gramajes, ¿viste? Entonces lo que hablábamos recién, que un APD, un 150, que de 150 gramos, no me sirve, ¿cierto? En menor gramaje no me sirve, por ejemplo, un 40, un 15, ¿cierto? Menos para el caso de activación del Blendex. Tiene que ser 1.150, 1.225, ¿cierto? 1.450, ya estos son más grandotes, ¿ya? Y aquí dice diámetro recomendado, más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto? El diámetro. Ah, no, ese es el diámetro perdón, del, del mismo, de 15, claro, es el diámetro del mismo APD, ¿ya? 15 milímetros, o sea, 1.5 centímetros, ¿ya? Es un tubito chico, para el caso del subterráneo. Y acá de 900 tenéis un diámetro de 82, de 8.2 centímetros, ¿ya? 8.3 centímetros aproximadamente. Ya, hasta los beneficios. Entonces, en el fondo, si te fijas, no hay que ser muy pillo
Están los mini boosters, ¿cierto? El cónico, el cilíndrico, para poder empezar a determinar las configuraciones de las distintas sistemas de iniciación. ¿Ya? Es cosa de leer estos folletos, ¿cierto? O, ¿cómo se llaman ahora? Brochure, no sé cómo se llaman ahora en folleto, le digo yo. Catálogo, ahí más formal, más técnico, ¿cierto? O la ficha técnica. Y ahí tú puedes, ¿cierto? Más o menos manipular qué es lo que vas a utilizar, ¿ya? Esos son los noneles, ¿cierto? Que en el fondo viene un detonador con ya un cierto retardador, porque no es eléctrico, ya no se configura, más el tubo, ¿cierto? Que en la cola generalmente lleva un conector, que es un conector muy parecido a este, ¿ya? Están los tipos J, están los perros que le llaman, y hay dos más que no me acuerdo cómo se llaman, ¿ya? Pero en el fondo todos vienen así, tú compras el fulminante con el tubo, ¿cierto? Y que se amarra en la superficie, ¿ya? Ahí hay configuraciones de distintos grados, un 17600, un 25800, y eso lo vamos a ir trabajando, ¿cierto? A medida que vayamos avanzando en el curso, para explicárselo con algunos ejemplos. Hoy día estamos recién entendiendo un poquito lo que son los sistemas de iniciación. Eh, Sistema eléctrico, sistema electrónico. Ah, pero claro, detonador eléctrico instantáneo, detonador electrónico con retardo, cable, resistencia, explosor. Que estos son los antiguos, estos son como los que se ocupaban con una bobina, ¿ya? Como ese como bombín que se ocupaban antes. Esperen un poquito. Ya. Ya. Ahora sí. Bueno, entonces dentro de que, por ejemplo, el sistema electrónico dice dentro de las funciones que cumplen estos accesorios de organización, iniciar carga explosiva, que es lo que hablábamos recién del tema de la iniciación, proporcionar o transmitir la fuente de calor para iniciar una explosión, en el caso, ¿cierto?, de lo que sean sensibles al fuego, ¿ya? Y llevar la onda detonante de un punto a otro o de una carga explosiva a otra. Chiquillos, dentro de lo que hay en sistema electrónico, nos vamos a familiarizar con el concepto de lo que viene siendo Davitronic, de David Bickford, de NAX, ¿ya? Eh, para el caso de sistema electrónico, y actualmente también se vende el Icon 2, ¿ya? Está el Icon y el Icon 2, que son distintos, ¿ya? Este es el último que sacó Orica en función a un sistema electrónico. Como les mencionaba, depende mucho del contrato que tenga yo, porque por ejemplo, estos accesorios o componentes para poder hacer la astronadura, ¿cierto? No, que formal, para poder configurar la astronadura, ¿cierto? Y así obviamente sacar la mayor producción, requieren de ciertos componentes técnicos que hay que mandarlos a hacer. No es como que, ay, dale, me compro una cierta cantidad de Vitronic, este LSP, que es el de superficie, que el UG es el de subterránea, ¿ya? Así los pueden diferenciar. Tengo que tener un contrato bueno, o sea, tengo que hacer una tronadura todos los días, unos 4 o 5 tronaduras, por ejemplo, en el caso subterránea, por turno, por ejemplo, ¿ya? O no sé, pues dependiendo de la frente que tenga, hay casos que se hacen más, entonces, dependiendo si voy a hacer una tronadura, ¿cierto? Ahí de 100 pozos cada una semana, no van a pasar nuestro sistema, ¿ya? Entonces, en el fondo también tengo que acomodarme a lo que yo también tengo que producir. Partamos con el sistema a fuego, ¿ya? Me gusta decirle a fuego, como que da personalidad, a fuego. Eh, Tío, es pólvora cubierta por un algodón y una cubierta plástica en la superficie, ¿ya? Es un cable, o sea, una especie de mecha, ¿ya? Igual que la que uno veía en los monitos animados cuando se iba quemando de a poco, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, yo sé que soy más viejo, ustedes quizás vieron otros monitos. Yo vi eh, cuando, no sé, pues los tipos agarraban los tambores con pólvora, ¿cierto? Y se le hacía un hoyito y otro viejo le tiraba el chispazo y se prendía. Ya, eso es muy parecido a lo que se ocupa acá, ¿ya? Solamente que acá hay estándares, ¿ya? Hay estándares de seguridad en base a lo que es la configuración, ¿cierto? De la, de las mechas, ¿ya? Es un rollito así que se vende igual que el cable que tú compras para hacer electricidad,
¿cierto? En la multitienda. Ya, aquí se vende, obviamente, no podéis comprar de esto en la multitienda, pero sí podéis, ¿cierto? Hacer un parecido, ¿ya? Es un sistema bastante antiguo, ¿ya? Que ya no se ocupa generalmente para la iniciación de pozos, ¿ya? Porque es muy lento, ¿ya? Sí, se puede ocupar como sistema de iniciación, ¿cómo se llama? El sistema de iniciación inicial, disculpe lo redundante, para un sistema de iniciación, para poder amarrar un cordón donante, para poder amarrar un tubo de choque, ¿cierto? Una línea de iniciación general, de lo que es la línea CEPOS de producción, de por el corte, en el caso de la subte también te puede servir, ¿ya? Esta mecha, chiquillo, es lo que te da a ti el tiempo para poder evacuar la zona, ¿ya? Recuerden que tiene una velocidad aproximadamente de 120, no es velocidad, perdón, es tiempo. 120 segundos a 120 segundos por metro lineal. O sea, yo le pongo 3 metros a esto y voy a tener aproximadamente 6 minutos, ¿ya? Obviamente sin que nada lo obstaculice, sin que haya una roca, por ejemplo, porque a veces uno la acomoda los cables y la va acomodando, ¿cierto? Con una roquita para que no se vaya, ¿cierto? A mover. En fin, si le pones una roca muy grande, la cuestión la puede, obviamente, tiene una cierta resistencia a lo que es el corte, entonces puede producir un obstáculo en la continuidad de la línea, ¿ya? El detonador a fuego, chiquillos, es un fulminante número 8 básicamente, ¿ya? El fulminante número 8 consta de una cápsula de aluminio, a ver, el fulminante número 8 es una configuración, ¿cierto? Ya obviamente dependiendo de qué se trate, si es sensible al fuego, si es activado, ¿cierto? Mediante un sistema electrónico, en fin. Tiene una cápsula de aluminio, tiene un mixto de ignición, una carga primaria que es la ácida de plomo, ¿cierto? Y la carga secundaria que es la, la carga secundaria. No me acuerdo qué es lo que es. Es pentolita. No. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pentolita. Bueno, ahí me voy a acordar. A ver, voy a buscar. No me acuerdo exactamente qué significa. Es tetanitato de pentati, no sé cuánto. Pentrita. Ahí está. Pentrita. ¿Ya? ¿Cuál es la configuración de esto? Tiene 120 miligramos de ácido de plomo, ¿ya? Que viene siendo la carga primaria. 600 miligramos de pentrita, explosivo secundario que provoca la detonación, ¿cierto? Y el mixto de inicio, ¿cierto? Que es el elemento altamente inflamable. Entonces, en base a eso, ¿cierto? Con una configuración ya más diferente, ¿cierto? Yo le meto acá la mecha, ¿cierto? En su interior, lo comprimo un poquito, ¿cierto? Con una máquina especial, cuando se tiene que fabricar, y, y me quedaría ya amarrado, ¿cierto? Con la cola, amarrado con la mecha en este caso. ¿Para qué hago eso? Una vez que tengo la mecha, le conecto el fulminante número 8, hay fulminante número 6, número 0, número 12 y otros más. Y bueno, dependiendo cada explosivo es distinto a su sensibilidad, dependiendo del sistema de iniciación que tengamos. Pero este es el estándar. El fulminante número 8, chiquillos, es el estándar, que donde la mayoría, a excepción de las emulsiones serie P, son las que no son sensibles a esto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahí? Bueno, le ponen una PD nomás, porque la PD sí es sensible, la mayoría es sensible al fulminante número 8, se te asegura de activar la carga explosiva. ¿Ya? Sí, ahora, ¿qué es lo que es? Una línea de algodón en su interior, pólvora, fibras textiles, ¿cierto? Igual que ese cable que parece escama, no sé si alguna vez lo han visto, que ese cable que parece escama, una capa impermeabilizante que generalmente es de HDP, y la cubierta, ¿cierto? Externa plástica que de alguna forma te aísla el tema de lo que es la humedad, ¿cierto? Eh, el tema del contacto, no sé, pues con los ambientes meteorológicos, ¿cierto? O por concepto de meteorización, cómo te afecta el agua, la humedad, ¿cierto? Mucho calor, no sé, en el fondo te lo aísla, ¿ya? ¿Cuál es la forma correcta? Si te fijas acá está el fulminante, ¿ya? La mecha tiene que hacer contacto, la pólvora, en este caso, ¿cierto? Con la carga secundaria, que es el elemento inflamable, perdón, con el mixto de ignición, ¿cierto? ¿Para qué? Para que obviamente se vaya a inflamar, ¿ya? Generalmente, chicos, cuando uno fabrica esto, ¿ya?
a mí me tocó algunas veces ver la fabricación de esto. Los viejos cuando cortan la mecha, que es un cable, ¿ya? Cortan la mecha, o sea, no es un cable, pero puede ser muy parecido. Le cortan la punta, ¿cierto? Y se fijan acá, obviamente todo esto de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque en la punta de la mecha, cuando viene sellado, viene con un vacío, o sea, está sellado en plástico. Entonces tienes que cortarle la punta sí o sí, y ojalá lo más perpendicular a lo que es el largo de la mecha, ¿ya? Para que te quede la pólvora en contacto con el fulminante, ¿ya? Hay viejos que le cortan la punta en diagonal para que entre más fácil, ¿cierto? Pero no es lo óptimo, que te quede más arriba tampoco, ¿cierto? Que no le corten la mecha tampoco también sería incorrecto, y obviamente que te quede sin polvo en la punta también, ¿ya? Obviamente, bajo ningún motivo te va a quedar la pólvora afuera, ¿ya? Siempre te va a quedar topando ahí en la superficie. Hay que tener mucho cuidado al momento, ¿cierto? De amarrarlo, ¿ya? Ahí se ve mejor, ¿cierto? Que eso es la pólvora, ¿cierto? Y ahí está la configuración del detonador. Ahí está metido, ¿cierto? No sé, ahí esa pólvora no está en contacto con el mixto. Aquí tampoco, ahí porque está el plástico recubierto, ¿cierto? Y ahí está un poco más atrás. Esa es la forma correcta para que puedan entender cómo se carga, ¿ya? Ahora, dentro de lo mismo, eso se debe realizar un corte lo más recto posible. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Que es más o menos lo que yo le explicaba. Recordar quitar el sello al vacío que se encuentra en los extremos de la mecha, no posee pólvora. Imagino que se imaginan que viene siendo algo así, ¿ya? Así tiene una cuestión de plástico que viene sellado, ¿ya? Evitar perder pólvora al manipular la mecha. Después de realizar el corte, la mecha, ¿cierto? Se debe emprimar con colocación dentro del detonador lo antes posible, ¿ya? Una vez que lo tienes listo, ¿cierto? Aquí hay unas imágenes para que sepan cómo se hace. Ese es el fulminante número 8, es chiquitito, ¿ven? Ahí está la mecha, ya, y en el fondo tienes que introducirla, ¿cierto? Y obviamente ahí después se comprime y te queda como... Tiene un nombre eso, se llama... No, es un char. Bueno, tiene un nombre. Ahí está el fulminante, ahí está la mecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa mecha blanca se va a quemar por fuego, ¿cierto? Y va a activar este detonador. Y generalmente aquí está amarrado un cordón donante. Y como el cordón donante es sensible al fulminante número 8, se activa la línea. Al igual que el otro eh, eh, sistemas de iniciación. ¿Ya? Eso es la forma como se tiene que hacer. Especificaciones técnicas, viste, quita el tiempo de combustión de 140 segundos por metro, más o menos 8%, ¿ya? Para que lo puedas sensibilizar. Sensibilizar significa que en el fondo va a calcular el dato, más o menos 8%. Por ejemplo, sería 140 por 1.08. Te podría dar 151 segundos por metro, o en el caso por defecto, ¿cierto? En un menos 8%, te estaría dando 128, 129 metros por segundo. 129 segundos por metro, perdón. Segundos por metro. ¿Ah? Para que lo puedas sensibilizar, un más o menos 8%. Todos los parámetros de detonadura te van a venir con esto, ¿ya? Siempre te pongas en el peor caso, no importa que se demore más, ¿ya? Siempre pongas en el peor caso. Y tirarle un metro más de esto no afecta en nada, ¿ya? Resistencia a la humedad 24 horas, resistencia a la tracción 120 kilogramos y resistencia a la tensión 3 horas con 10 kilogramos, ¿ya? ¿Por qué le digo eso? Porque en el fondo hay una imagen que viene después, ¿cierto? Que se tracciona, ya se amarra con roca, ¿cierto? Para poder tener tirante la línea, ¿ya? Y obviamente que no se armen, por ejemplo, que no se enrede, ¿cierto? Que no pase por encima, ¿ya? Porque tenderán, no sé, porque se trata que la línea, ¿cierto? Sea... ¿Dónde está mi curso? Mi plumón. Sea lo más recta posible. Ahora, si usted la deja suelta, puede que se haga esto, ¿ya? Una cosa así. Porque como viene enrollado, va a tender a enrollarse, a volver a estar enrollado. Igual que un cable. Cuando sueltáis un cable, ¿cierto? Va a tender a volver a su posición inicial porque es plástico, ¿ya? Entonces, obviamente, si te imaginas, ¿cierto? Veis la mecha aquí, ¿cierto? Va avanzando, avanzando, avanzando. Y puede ser que ahí, obviamente, se corte. Va a pasar para allá y igual volverse, se va a cortar ahí. Entonces se pierde toda la continuidad de lo que estamos buscando nosotros, ¿ya? Por eso es que hay que traccionarlo de vez en cuando. Esto es un ejemplo que dice, mira, si te dura 140 segundos por metro, aquí en el ejemplo, yo le puedo dar 3 metros aproximadamente y voy a tener 7 minutos, ¿ya? Condicionado que tengo casi
casi 2 minutos por metro, ¿ya? Un poquito más. Entonces ustedes pueden tener una idea más o menos de cuánto podríamos, no sé, poner en metros para poder, ¿cierto?, llegar a una zona segura. Aquí está, por ejemplo, el tema de cómo se ceba, ¿ya? Que está el detonador, ¿cierto?, dentro de lo que es una dinamita, un explosivo encartuchado en el caso subterráneo. Y acá tenemos el caso del cordón detonante. Si te fijas, acá está el cordón detonante. Yo sé que no se ve muy bien. Pero acá tenemos, por ejemplo, la mecha, ¿cierto? El cable. ¿Vean? Puede ser doble. Y obviamente ahí, si no sé si alcanzan a ver, se ve el fulminante. ¿Ya? Que se va a activar. Y como este cordón es sensible al fulminante número 8, se va a activar el cordón y va a activar la línea. ¿Ya? Que ese cordón, básicamente, chiquillos, tiene una velocidad de detonación extremadamente alta, 7000 metros por segundo. ¿Ya? Bueno, ahí todo lo que decía recién, mira, si te fijas, ahí está la mecha, ¿cierto? Se va quemando, la mecha de seguridad, la mecha de seguridad, ¿cierto? Y por allá tenemos cordón delante que está amarrado, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí va la mecha, ¿cierto? Se condiciona y se instala directamente. Ya. Ahora, se imaginarán, chiquillos, que esto, al tener una velocidad tan lenta, ¿cierto? Imagínate, no sé, porque todos los pozos, obviamente, van a salir en tiempos extremadamente largos, uno tras otro, entonces en el fondo pierde un poco la secuencia de iniciación, ¿ya? Y eso es fundamental para el caso de los diseños. El sistema eléctrico, eh, bueno, es un sistema, ¿cierto?, que funciona con electricidad, ¿ya? Con esto empezamos a terminar, que hay como 4 diapos. Dice, la iniciación eléctrica se basa en la inflamación de una carga explosiva sensible al detonador mediante el calentamiento hasta la incandescencia, ¿ya? Transforma la energía eléctrica en calor, ¿ya? Y como hay un elemento flamable, ¿ya? Obviamente se va a activar. Y acá los retardos son físicos, un material que se consume, ¿ya? Obviamente, dependiendo de la cantidad que tenga, se va a consumir más lento, más rápido, sino que te va a entregar un poco lo que es el retardo, ¿ya? La carga primaria y la carga base de lo que es la configuración de un sistema eléctrico, ¿ya? Y se tiene la ventaja de que cada detonador por separado y el circuito completo pueden ser comprobados antes de realizar la voladura, por supuesto. Se hace con un tester, ¿ya? Un elemento más específico, ¿cierto? Para poder entender si es que realmente no tiene ningún corte, que está bueno, que va a funcionar, ¿cierto? Eso es lo que se garantiza. El detonador, el esquema de encendido eléctrico corresponde a la ubicación descoronada de diferentes detonadores en tiempo de voladura, siendo de gran importancia como en todo proceso de iniciado, ¿cierto?, que correspondiente a los taladros de arranque sacan primero y el resto de orden continúe para obtener salidas sucesivas conforme el diseño de disparo. Lo importante acá, chiquillos, independientemente de la configuración de cada uno de los sistemas de iniciación, es el tiempo de retardo que tienes que darle a cada uno, ¿ya? ¿Por qué le digo eso? Porque obviamente hay tiempos de retardos cortos, hay largos, ¿ya? Hay una salida, una secuencia de salida en lo que es el sistema de inicio para las tronaduras, por ejemplo, de, de producción del rajo, para el caso de la subterránea, ¿cierto? Sabemos que lo primero que tiene que salir es lo que más está más cerca de lo que es la cara libre, ¿ya? Los pozos de alivio, los pozos vacíos. Hace arma la ranura, que son 16 pozos, ¿cierto? Entonces van saliendo por cuadrantes, ¿ya? Salen los cuadrantes, sale el centro de la tronadura, esto como una forma de espiral, ¿ya? No saliendo una espiral como una cola de chancho que tenían los viejos. Y empieza a salir, a salir, a salir, ¿cierto? Después te agarra la tronadura de producción, ¿cierto? La producción, todo lo que es los tiros auxiliares, los que van al medio, ¿cierto? Después de eso te agarra la caja, las coronas y al último la sabatera. ¿Para qué? Para que delante un poco la tronadura y te lo deje suelto, para poder después eh, sacarlo, ¿ya? Porque si lo último fueran las coronas, obviamente el material saldría proyectado hacia abajo y te comprimiría un poco la marina en este caso. Por eso que nosotros necesitamos, ¿cierto?, que siempre sea la última tronadura, la zapatera. Y aparte que generalmente como van cargados con, con emulsiones porque tienen agua, tienen un mayor poder eh, como tienen mayor poder energético, ¿cierto? Tienden a levantar un poco mejor la marina. ¿Ya? Mm, ya.
Tipo de circuito de iniciación, la fuente de energía, los alambres de conductores que conectan la fuente de energía con los detonadores eléctricos. ¿Ya? La fuente de energía, ¿cierto? Las baterías. Ay, alguien casi comparte su pantalla. O sea, prende su cámara. Dice, pueden ser baterías o red de energía eléctrica y explosores, ¿ya? Con las baterías sí se pueden utilizar, ¿ya? Pero para disparos pequeños, reducción secundaria, por ejemplo, podría ser, ¿ya? Por el tema de los voltajes. Los explosores son los que se ocupan, o se ocupaban, ¿cierto? Yo, en lo personal, yo nunca he visto estos sistemas funcionando, ¿ya? Tampoco tengo una gran experiencia en tronadura, ¿ya? O sea, conozco los conceptos, conozco los explosivos, manejo las teorías, pero no he trabajado muy fuerte en tronaduras. Obviamente lo que no me deja sin el conocimiento, o sea, puedo diseñar una malla sin problema. Explosores, blasting machines, ¿ya? Su capacidad o potencia debe ser mayor a la resistencia total del circuito, encendido en por lo menos 1 amperio para garantizar el disparo completo, ¿ya? Entonces la resistencia del circuito, yo voy a tener una resistencia, un resistor que se llama, ¿cierto? Y tú tienes que superarlo al menos en un amperaje, en 1 amperio, ¿cierto? Para poder garantizar que va a iniciar, ¿ya? No puede ser igual, ¿ya? Ahí está la fórmula, un medio, ¿cierto? De la capacidad de los faradios, que es una unidad de medida, ¿cierto? Por la tensión en el voltaje, ¿ya? Al cuadrado, para que puedas determinarlo. ¿Qué son los explosores? Son estas maquinitas, ¿cierto? Que son un poco antiguas, que ven que era como el bombín que se veían antes, para poder iniciar, ¿cierto? Los sistemas de iniciación. Los tipo T, que son los push down, ¿ya? O lo que son unas manivelas, pero en el fondo la manivela es un poco más complicada por el tema de la forma que hay que activarlo, ¿ya? Los explosores, no sé, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con motores que se inician mediante una... Ya, las motos generalmente, las motos de playa, ese tipo de cosas, no sé, o las motosierras, tienen que tener como una cuerda para activar el motor de encendido, no sé si se han fijado. No sé si nunca lo han hecho, pero si se puede hacer alguna vez, Carlos, hay que tirarlo con fuerza, ¿ya? Para que pueda partir. Aquí es lo mismo, ¿ya? No es simplemente bajarlo, sino que bajarlo con fuerza, ¿ya? Los tipo twist dice capacidad para 10 detonadores y los tipo T abarcan hasta 50 en serie y 200 en serie paralelo, ¿ya? O sea, podríamos decir que podríamos detonar 200 pozos con una de estas maquinitas. Aquí está la configuración, ¿cierto? También tiene una ácida de plomo, también tiene una carga primaria, una carga secundaria, el mixto periodécnico o el mixto de ignición que se llamaba, ¿cierto? Y en el fondo tiene el cable eléctrico que traduce, ¿cierto? Lleva la electricidad, tiene un filamento iniciador, ¿cierto? Una gota pirotécnica que el mixto pirotécnico, por algo es pirotécnico porque es sensible al fuego, ¿ya? ¿Cierto? Transforma una gota pirotécnica de electricidad, ¿cierto? A fuego y se activa esto, ¿ya? Se activa esto, los cilindros de plomo, ¿cierto? Que están por los costados y esto es lo que te da el retardo, ¿ya? Te llega la carga ácida de plomo y ahí se activa automáticamente el sistema de iniciación. Son casquillos de 75 a 65 milímetros de longitud, o sea, de 3.5 a 6.5 centímetros, ¿ya? Y entre 5 a 8 milímetros de diámetro, ¿ya? O sea, no alcanza a tener 1 centímetro de diámetro, para que vean lo chiquitito que es, ¿ya? Son fabricados en aluminio. Si se pulsar el explosor, se señala la resistencia de un impulso electro no menor a 2 amperes, produciendo una incandescencia y así la iniciación de la gota de incendio. Eso es lo que le explicaba recién, ¿ya? Que en el fondo viene la electricidad, ¿cierto? Con un amperaje a menos de 2, ¿ya? 2 amperios. Está el filamento iniciador, se activa la gota pirotécnica, ¿cierto? Bueno, hay una cámara de aire, pero en el fondo es para que se produzca la combustión, ¿cierto? Para que prenda el, la gota de fuego, llamémoslo así. Si no hay oxígeno se va a activar, por supuesto, ¿ya? Y obviamente después cae y se activan los otros componentes, ¿ya? Al estallar el detonador provoca la detonación del explosivo cebo en el que se fue introducido y este finalmente inicia la carga principal de voladura, ¿ya? Eso es más o menos el sistema de iniciación tanto a fuego como el eléctrico, ¿ya? El eléctrico tiene ciertas desventajas, ¿por qué? Porque eh, tienen, bueno, acá nosotros no hacemos tronaduras con tormenta eléctrica y cosas así, ¿ya? O sea, si hay mal tiempo no se hace tronadura nomás. Eh, pero sí, condicionan un poco ese sistema de iniciación. Ahora, para el tema de gran minería, chiquillos, esto no se ocupa, ¿ya? Pero sí, todo igual es bueno tener el conocimiento fundamental de lo que es estos conceptos, ¿ya? Entonces, la gran pregunta de siempre,
¿Se entendió? Y si hay alguien que tenga dudas, obviamente se las puedo responder. Don Jorge algo dijo, pero como que estaba abajo del agua. No, quería decir que sí se entendió, pero justo pasó una moto. Ah, ya. Ya. Muchas gracias, don Jorge. ¿Los demás compañeros? ¿No hay dudas?